Listo, ahí me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Bien, entonces lo que les decía era que íbamos a trabajar con el cablecito UTP identificando, ¿no? Ya si no tienen un cable en casa, yo les enviaría la fotico del cable UTP y ustedes van a tomar las dos punticas y van a identificar según los colores cuál norma tiene cada una de las puntas. Puede ser la norma A o la norma B. Ustedes ya miran el código de colores que les he compartido en la plataforma también. Y ya una vez sepan la norma con la que está cada una de las puntas, van a establecer si el cable tiene, es de tipo cruzado o es de tipo directo. También ya saben ustedes cómo identificarlo y en la plataforma les he compartido el, el enlace a la descripción, pero ustedes ya saben que si son dos normas diferentes en cada punta, pues es cruzado y si es la misma norma en las dos puntas, entonces es directo. ¿Listo? Nixon, ¿es claro? Sí, profe. Ya ahorita ya Muy con su bien. ¿Tienes explicación, un sí. cable UTP en tu casa? Es el del Wi-Fi, ¿verdad? Exactamente. Ah, sí. Listo. Bien, muchachos. Ya el día de hoy entonces vamos a trabajar con unos elementos que dan casi la finalización de nuestro curso y vamos a discutir unas cuantas cositas. Bueno, yo por aquí voy a abrir la pizarra. Ah, no les he compartido pantalla aún, ¿no? Y tampoco soy host. Voy a colocarme como host. Aquí. Muy bien. Y comparto mi pantalla. Listo. Bueno, y también ya están observando mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Desactivo la cámara por aquí. Eso. Listo. Entonces nosotros vamos a trabajar hoy un tema que es más que práctico. Ya es orientado a que conozcamos un poco sobre elementos de nivel social, ¿no? De la sociedad. Entonces, vamos a hablar de varias cositas. Entre ellas, vamos a trabajar con eh, la parte, una cosita que ya hemos hablado. ¿Se acuerdan cuando abordamos la parte de la base de datos? Decíamos que había una diferencia entre el dato, la información y el conocimiento, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa diferencia? ¿Quién me recuerda cuál era esa diferencia? Profe, pues más o Adelante. menos lo que recuerdo de la base de datos era pues, la información, como decir, estructurada o ordenada, ¿no? Los datos, o sea, representan ya hechos o sucesos y el conocimiento ya puede ser empírico o dado por una experiencia. Exactamente. Esa es en esencia la diferencia más importante en cuanto a datos, información y conocimiento, ¿no? Los datos son la representación de hechos, la información es ordenar esos hechos y el conocimiento es que aprendo o que conozco basado en todos esos hechos que yo he vivido. Eso es en esencia los elementos que vamos a tener en cuenta. Entonces yo por aquí voy a colocar, me lo voy a colocar. Y recuerden esto, ¿no? Datos, información, juepuchas, información y conocimiento.
Y resulta que estos conceptos han sido bastante relevantes en cómo visualizamos nosotros y la sociedad, pues cómo se visualiza referente a su manera de trabajo, referente a cómo interactúa entre ellos, ¿no? Y entre cada componente de la sociedad. Bueno, nosotros en la parte de la informática y sociedad, pues debemos tener en cuenta varios elementos. Por ejemplo, ¿qué es la difusión y la comunicación? Vamos a hacer lo siguiente, porque de eso también se trata la tarea que vamos a trabajar. Bueno, la tarea de esta semana no va a ser práctica tal cual, pero sí vamos a utilizar una herramienta que se llama Mind Master. De pronto la han utilizado en alguna otra asignatura. Mind Master. No, profe, no otra asignatura. Listo. Esta herramienta es para hacer mapas conceptuales. Entonces, bueno, hay que registrarse con un correo. Yo voy a iniciar sesión con mi cuenta de correo electrónico de Google. Esta creo que es. No, esta no ha sido. Bueno, aquí voy a escoger Education. Por acá voy a escoger Educator. Bueno, ya cuando estemos aquí, vamos a ir configurando la plataforma o la herramienta con cada uno de ustedes. Pero vamos a ir armando un mapita conceptual con los conceptos que vamos a ir mirando. Entonces, cuando nosotros hablamos de difusión y comunicación, debemos tener en cuenta conceptos como la recopilación de información. Entonces, debemos conocer que vamos a recopilar, bueno, voy a colocarlo acá con letricas más. Vamos a recopilar información, ¿cierto? Y si recopilamos información, ¿será que recopilamos datos también? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Sí, profe, porque de todas formas mis- son datos, o sea, Exacto, sí, está muy bien. Sí recopilamos datos, solo que esos datos están convertidos en información, es decir, los datos que recopilamos ya están ordenados. Entonces, para que los datos pasen a ser información, tenemos que ordenarlos y para que la información pase a ser conocimiento, tiene que ser interpretada y analizada. Interpretada y analizada. Listo. Entonces, cuando nosotros recopilamos esa información, y piensen en lo que ustedes viven, ¿no? Diariamente, cuando van a dar un mensaje. Imagínense que ustedes están aquí en clases y saben que cuando finalicen clases, sus papás o sus hermanos o sus amigos les van a preguntar, ¿qué viste hoy en clase? En este momento, ¿usted qué está haciendo? Está recopilando la información que yo procuro transmitir a través de la videollamada. Esa información usted, la posterior a la recopilación que va a hacer, la va a estar analizando, análisis crítico. Con esa información recopilada, usted va a realizar un análisis crítico de la información. Perdón. ¿Por qué? Porque usted dice, ah, bueno, el profe me está diciendo esto y usted está analizando allá. Y si tiene alguna duda, ¿qué hace? Usted pregunta, ¿cierto? Porque ese es el análisis crítico. Si no está de acuerdo con algo, también lo manifiesta. Dice, profe, pero yo tengo entendido que esto no es así.
Entonces, ese es un análisis de la información, un análisis crítico de la información que se está recopilando. Y ese es un proceso normal de difusión y comunicación, ¿no? Voy a colocarlo acá como título para que no nos olvidemos. Difusión y comunicación. Listo, ese es el proceso normal, ¿no? Primero, recopilar la información, que obviamente es una composición de datos, una composición ordenada de datos, hacer un análisis crítico de esa información, para después producir dos tipos de comunicaciones, que es en esencia la base de las comunicaciones, ¿no? ¿Qué tipos de comunicación conocen ustedes? ¿O de qué maneras se comunican ustedes? Se puede decir que, o sea, como tipo de comunicaciones alámbricas e inalámbricas, o sería Ese es diferente. el Ah, medio, ya. ¿no? El tipo del medio de Ah, comunicación. entonces, por llamadas telefónicas, por mensajes en línea, Exacto, ahí por redes dijiste, sociales. muy bien, ahí en esos ejemplos que pusiste, esos son medios, ¿cierto? De comunicación, pero ya sabemos cuáles son los tipos de comunicación, ahí los podemos intuir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos formas de comunicación, la comunicación oral y la comunicación. ¿Cuál será la otra entonces? La verbal. Escrita. Textual, o algo así, o escrita. Escrita. Exacto. Bueno, hay teorías, ¿no? De la comunicación o las señales corporales, bueno, todo eso. La comunicación verbal, a ver ese. Comunicación verbal. Es aquella en la que se utilizan palabras, el mensaje que se transmite se articula. Ah, bueno. En los medios, en la forma de comunicarnos, también la comunicación verbal, pues estaría dentro de estas dos, ¿no? Porque es como se articulan los elementos. Pero en esencia, las formas de comunicación son dos, oral y escrita. Todos los mensajes que transmitimos van a tener que ser o escritos u orales, ¿cierto? Em, con esto nosotros tenemos asegurado pues un proceso de difusión y comunicación. Nosotros podemos difundir y comunicar un mensaje teniendo en cuenta estos elementos. Recopilación de la información, analizar esa información y comunicar el mensaje de manera oral o de manera escrita. Entonces, cuando usted ya llega y le preguntan, ¿qué hiciste en la clase de hoy o qué aprendiste en la clase de hoy? Ustedes ya van a decir, si están hablando por WhatsApp, van a decir o van a enviar el mensaje según lo que usted analiza y aprendió, lo va a enviar de manera escrita, o si no, si está hablando con sus papás, sus hermanos o sus amigos, haría la transmisión del mensaje a través de comunicación oral. ¿Listo? Bueno, nosotros todo esto lo hemos visto que ha ido evolucionando, ¿no? Y ya por ahí miramos un poquito de la historia de los computadores que también va de la mano con la historia de la informática. Sabemos pues que hubieron unas primeras civilizaciones, ¿cierto? Eh, Esas primeras civilizaciones también tenían esa información y esa narrativa de los hechos, ¿cierto? Tenían sus escritos, por ejemplo, yo creo que todos hemos visto los documentales de los egipcios, ¿cierto? Que en sus pirámides han encontrado muchos escritos de sucesos que narran ellos. Entonces, sabemos que esa informática desde ahí parte, ¿cierto? La informática porque es transmitir la información, ha ido evolucionando, pasando pues desde esas escrituras, em, conformando unos lenguajes ya de manera em,
digámoslo, formal, porque pues sabemos nosotros que desde un principio de la historia no existía el idioma español o el idioma inglés, ¿cierto? Y lo hemos mirado también en los documentales que inicialmente se comunicaban nuestros ancestros se comunicaban a través de ruidos y señales. Pues luego ya sabemos que cuando las comunidades dejaron de ser nómadas, también iniciaron a transformar varias cosas, ¿no? Descubrieron la agricultura y también fue evolucionando esas formas de comunicarse y esos lenguajes, debido a que ya estaban asentados, ya tenían sus propias comunidades y ya esa forma de comunicarse iba evolucionando y ajustándose. Posterior a ello, pues ya miramos que con el idioma y toda la necesidad de procesar la información, iniciaron a aparecer algo que se llama los lenguajes de programación, que nosotros ya la estudiamos, ¿cierto? Eh, con los lenguajes de programación fue necesario también la aparición de algo que se llama ingeniería de software, que es algo relativamente nuevo que busca, bueno, los lenguajes de programación a nosotros nos servían para crear software, ¿cierto? Pero esa creación de software debe ser ordenada. Inicialmente no era ordenada. Cualquier persona en el mundo trabajaba de una manera particular, como le plazca, digámoslo así. Pero también ya se produjo la necesidad de construir o de conformar una ingeniería que ordene esa parte, que se denomina ingeniería de software. Ahora estamos en el boom y estamos mirando mucho que todo eso que ha evolucionado y miren que pensémoslo así, en lo que hemos hablado hasta ahorita. Inicialmente, en las civilizaciones antiguas, cuando nos dejaban esos escritos o cuando hacían esos escritos era con el fin, bueno, aquí voy a hacer unos monachitos, así más bien. Era con el fin de dejar registro y dejar rastro de lo que iba sucediendo, ¿cierto? Como para conformar historia. Pues se supone que ese era el fin principal. Esto era en las primeras civilizaciones. Entonces aquí, primeras civilizaciones. Luego, cuando ya se iniciaron a asentar nuestros ancestros, por ahí miramos ya que establecen sus comunidades y cada comunidad tiene sus formas de comunicarse. E inician a crear los lenguajes o idiomas, más bien, los idiomas, y ya inician a mirar la necesidad del procesamiento de la información. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas. Con la aparición de los idiomas, y ustedes saben que el primer abaco, el primer computador fue el abaco. Y miren cómo se relaciona esto, ¿no? Porque, y parece que no fuera tan directamente relacionado entre el avance de la sociedad. Pero miren, las comunidades inicialmente eran nómadas. Una vez dejaron de ser nómadas, la razón principal de ello, de asentarse, fue la agricultura. Descubriendo la agricultura, ellos ya no se movilizaban, ¿cierto? ¿Por qué se movilizaban las comunidades? En búsqueda de alimento. Entonces, como ya descubrieron la agricultura, no necesitaban eh, movilizarse, no necesitaban buscar el alimento, sino que ellos lo cultivaban. Al cultivar el alimento, diferentes personas o diferentes grupos cultivaban alimentos diferentes, por lo que se vieron en la necesidad, o más bien en la forma de intercambiar sus productos, ¿cierto? Sus elementos cultivados, llegando así a el trueque. Y el trueque es lo mismo que hacemos nosotros, solo que nosotros tenemos un elemento de trueque común que es el dinero. Miren, así rápidamente lo logramos mirar. Y el dinero es uno de los elementos principales que requiere un control para nosotros.
y los sistemas de información que nos permiten iniciar a controlar esos elementos, iniciar a llevar las cuentas. El conteo de las cosas fue prácticamente el punto de partida del ábaco, porque era un poco difícil, digamos, o dispendioso más bien, iniciar a contar grandes cantidades de elementos. Por lo que el ábaco, siendo el precursor de los computadores, pues nos permitió también eh, resolver esos problemas en ese momento. Entonces, de las primeras civilizaciones y los asentamientos, pasamos a los asentamientos. Asentamientos. Que esos asentamientos, pues como lo miramos así rápidamente, nos implicó iniciar a requerir una serie de cosas. Y al iniciar a necesitar el procesamiento de la información, se buscó la forma de que las máquinas hagan ello, de que las máquinas se encarguen de eso. Y por eso aparecen los lenguajes de programación. Lenguajes de programación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos programar las máquinas que se van a encargar de realizar todos los cálculos, de realizar todo el almacenamiento de la información. Entonces aquí voy a... Como esa información ya iba creciendo en volumen, era necesario eso también, ¿no? Y en complejidad. Entonces esto es un procesamiento de información a través de máquinas que están controladas utilizando lenguajes de programación. Luego, como el lenguaje de programación le permitía a las personas construir software, pero cada quien construía software a su manera, fue necesario organizar ese construir software a su manera y decir, a ver, qué es lo esencial o qué es lo importante para la construcción de software. Y aparece un elemento que se llama la ingeniería de software. Que este es un área de trabajo muy bonita. Particularmente yo trabajo esta línea, esta área. Mi tesis de maestría también gira en torno a la ingeniería de software y toda mi formación académica también. La ingeniería de software pues busca resolver diferentes situaciones que se dan con el desarrollo de software. Y adicionalmente, ya hoy en día hemos iniciado a mirar algunas cosas. Esto es más tangible para ustedes. Resulta que el problema de la ingeniería de software explotó o fue más evidente en una época que se llamó el Y2K. ¿Han escuchado hablar del Y2K? No, profe. ¿Alguien? ¿Alguien más? Bueno, abriendo un paréntesis. Cuando ustedes miran en YouTube o en TikTok o en Facebook que alguien tiene esta cantidad de seguidores, ¿a qué hace referencia? O de visualizaciones. ¿Cuántas son en total? 2000. Exacto, 2000. 2000 visualizaciones, seguidores o lo que sea. Esto es parte de lo que mirábamos también de las unidades de medida y ustedes lo han visto, que inicia en miligramo, en gramo, kilogramo, ¿cierto? Que kilo ya va de 1000, en bit, en byte, megabyte, kilobyte, terabyte, todo eso. Bueno, 2000K, ¿cierto? Perdón, 2000K no, 2000. Y ahora, si yo le pongo una Y, este es el Y2K, Year 2000, año 2000. ¿Qué pasó? ¿Qué fue algo que sucedió en el Y2K? Bueno, ustedes son la mayoría nacidos después del 2000, ¿no? Pero resulta que cuando estábamos en el 2000, habían varias cosas, ¿no? Se decía que era el fin del mundo, se decía que era la segunda llegada de Jesucristo,
Bueno, habían muchísimas cosas que se hablaban del año 2000 porque cambiábamos de milenio. Y hubo una situación bien interesante que fue el Y2K, que se hablaba de un problema gigantesco de los computadores, de esa de ese soporte tecnológico que ya había. Se decía que en el año 2000 o a partir del año 2000 se iban a iniciar a caer los aviones, se decía que los bancos iban a dejar de funcionar, que los electrodomésticos iban a trabajar de manera invertida, bueno, tantas cosas que se decían en esa época. A ver, miremos si tenemos busquémonos en YouTube, un video pequeñito del Yeroska. De pronto a mí se me escapen algunos detalles que YouTube los puede manejar de mejor manera. A ver, Y2K. Para que conozcamos un poquito de ese pedacito de historia. Igual documentales hay muchos. Eso. Miremos este. ¿Qué fue el Y2K? Dice por aquí. Hace 20 años, el mundo era muy distinto al que conocemos. Ya se los coloco por aquí. Voy a bajar un poquito el volumen acá. Y voy a configurar para compartir también el audio. Hace 20 años, el mundo era... ¿Ahí escuchan? Sí, profe. Sí, Muy bien. muy distinto al que conocemos hoy. A finales de los años 90, las naciones se preparaban para enfrentar el inicio de una nueva era. Atrás habían quedado momentáneamente los conflictos y divisiones que habían marcado el siglo XX. La URSS, por ejemplo, se había desintegrado definitivamente en el año 1992, dando paso a nuevas naciones como Ucrania, Kazajistán, Kirguistán, los países bálticos y demás pueblos que vieron su independencia hecha realidad. Esto significaba que el totalitarismo iba quedando atrás para dar paso a un siglo XXI lleno de esperanza, democracia y respeto por los derechos humanos. Las potencias económicas buscaban solventar las consecuencias de la crisis asiática desde mediados de 1997. Así todo, el mundo hacía frente a lo que venía con mucho entusiasmo y fue los exorbitantes avances tecnológicos que se habían logrado hace escasas décadas y que proyectaban un crecimiento exponencial. Era el inicio de la digitalización. El mundo jamás volvería a ser el mismo. Todo estaba volviéndose digital. Poco a poco, las nuevas tecnologías formaban parte obligada de las personas. Así, nos acercábamos al ocaso de 1999, del fin de un siglo, del fin de un milenio. Al hombre siempre le ha gustado, desde sus inicios, redondear las cuentas, y es que, aunque el cambio de milenio sea solo una convención hecha por el hombre en el calendario gregoriano, la noche del 31 de diciembre de 1999 no era un año nuevo más, pues en épocas históricas, si se quiere, un hecho así solo ocurrió unas 6 o 7 veces en 7000 años de escritura. Había motivos para sentirse, de alguna manera, afortunados de vivir esa transición. Muchas fueron las especulaciones, teorías y proyecciones que se dieron para esa noche. Un fin de mundo apoyado por las lecturas apocalípticas de diversas escrituras religiosas, la vuelta de Jesucristo como cumplimiento de su palabra, un colapso mundial debido al desabastecimiento de los recursos, etc. Todo eso finalmente quedó para la conversación de mesa, para inspirar diversas películas, programas de televisión e incluso libros. Pero solo quedó en eso, especulaciones que ayudaron a condimentar un hecho histórico que sí iba a tener repercusiones reales, o al menos eso se creía. Me refiero al I2K. El I2K, o problema del año 2000, fue un supuesto acontecimiento informático que tendría ocurrencia la noche del 31 de diciembre de 1999 y durante la madrugada del 1 de enero de 2000. El error consistía en que, durante todo el desarrollo de la digitalización,
debido a equipos con poca memoria y capacidad de almacenamiento, hicieron que muchos programadores prefirieran guardar las fechas que indicaban los años con solo 2 dígitos, en vez de 4 para indicar el año. Esto ahorraba mucho tiempo, espacio y memoria. Por ejemplo, usar 85 para 1985 era cómodo y económico, sobre todo para quienes pensaban que sus sistemas ya no existirían o no se usarían en el año 00, o sea, en este caso, en el 2000. Pero como dicen, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, y el plazo límite se acercaba. La alarma se extendió al suponer que, por este sistema, una vez alcanzado el año 2000, las computadoras y demás sistemas informáticos marcarían el año 00 sin tener en cuenta el cambio de siglo, por lo que, a efectos informáticos, el 1 de enero de 2000 sería en realidad el 1 de enero de 1900 o de 19100. Con esto se visualizaban situaciones catastróficas. Un efecto cascada que hiciera que algunos sistemas primarios fallaran, tales como los suministros de energía o de transportes, produciendo a su vez fallas graves en otros sistemas. Las compañías bancarias podrían perder los datos de todos los clientes y saldos bancarios. Todo el mundo vería su saldo reducido a cero. Los transportes controlados mediante equipos informáticos no responderían, los teléfonos dejarían de funcionar y los servicios de emergencia se colapsarían. Así comenzaba la paranoia. En 1995, la Bolsa de Nueva York había completado un proyecto para corregir todos sus sistemas informáticos con un costo de $30 millones, pero la mayoría de las organizaciones estatales y privadas apenas habían comenzado. En el Reino Unido, 5 años antes del plazo final, solo el 15% de las empresas estaba al tanto del problema o estaban buscando alguna solución. 3 años después, en 1998, la cumbre del G8 y la ONU estaban coordinando la acción internacional. La CIA advirtió del colapso a los principales gobiernos y en el mercado se lanzaron kits para sobrevivir a la catástrofe, tales como estos comerciales. It's 2 a.m., January 1st, year 2000. Power's out. It's pitch black. You need light. If you planned ahead, you'll have one of these. Just wind it up. You'll have light and communication. Call now and get... Pasaban los días y la solución no llegaba. Más aún, los medios de comunicación más sensacionalistas comenzaron a hacerse eco del llamado, advirtiendo de la necesidad de actualizar los computadores para evitar un colapso planetario que llevaría al mundo al borde de una ruina. Los notarios daban cuenta de la posibilidad de cajeros automáticos volviéndose locos, aviones cayendo en ciudades pobladas, comunicaciones interrumpidas por todo el mundo, la economía descontrolada, redes eléctricas cortadas y todo culpa de los humanos que decidieron que los computadores tuvieran el control. Finalmente, nada de eso ocurrió. O bueno, no de las proporciones que se anunciaban. Desde luego hubo consecuencias que fueron acarreadas por el cambio de milenio. Más que graves, fueron bastante curiosas. Algunas de ellas fueron: en Ishikawa, Japón, un equipo de supervisión de radiación falló a la medianoche, pero los funcionarios dijeron que no había ningún riesgo para el público. En Onagawa, Japón, una alarma sonó en una planta de energía atómica 2 minutos después de la medianoche. También en Japón, 2 minutos después de la medianoche, Osaka Media Port, una compañía de telecomunicaciones, encontró errores en el manejo de las fechas, en parte de la red de la compañía. El problema fue solucionado a las 2:43 am y no se interrumpió ningún servicio. Nuevamente en Japón, la red de comunicaciones móviles de NTT, llamada también NTT Docomo, el operador de telefonía móvil más grande de Japón, divulgó el 1 de enero de 2000 que algunos modelos de teléfonos móviles suprimían los mensajes recibidos, en lugar de los viejos, cuando se llenaba la memoria. En Australia, las máquinas validadoras de billetes de autobús de 2 estados no pudieron funcionar. En Estados Unidos, 150 máquinas tragamonedas en las pistas de carreras en Delaware dejaron de funcionar. En Estados Unidos, el Observatorio Naval, donde funciona el reloj principal que marca el tiempo oficial del país, tuvo una interferencia de I2K en su sitio web. Debido a un problema de programación,
El sitio divulgó que la fecha era el 1 de enero de 1910. Incluso un cliente de una tienda de videos de Nueva York recibió una boleta por $91.000, producto del arriendo de una película por 100 años, y así muchos otros casos. Una estación de petróleo en Estambul falló y dejó sin suministro a toda la ciudad. En Dinamarca, una computadora del hospital registró al primer bebé nacido en 2000 con 100 años. Pero sin duda, uno de los sucesos más surrealistas que ocurrió aquella noche fue lo visto en la televisión neerlandesa. La cadena pública Nederland 3 de la NPO hizo el conteo final para el cambio de milenio, y millones de espectadores vieron lo que viene a continuación. Sin duda da para un video de Dross. Bueno, después de todos estos acontecimientos, la mayoría de las personas procuró celebrar la llegada del milenio más que prepararse para un colapso mundial. La fiesta fue en grande en muchos países e incluso se realizó la primera superproducción televisiva mundial en alta definición, llamado 2000 Today, un evento en el que cada país mostraba al mundo cómo recibía el año 2000. El programa duró 24 horas exactas y fue íntegro en directo. Se estimó la audiencia global de 1.900 millones de personas, la segunda más grande hasta ese momento, y la tercera hasta hoy, solo superada por el funeral de Lady Di y el mismo de Michael Jackson. 2000 Today contó con la participación de 70 países. Finalmente el I2K quedó como un anecdótico suceso, que, sin embargo, sirvió para generar conciencia, tanto en las compañías como en las personas, acerca de la dependencia tecnológica que tenemos cada día. Espero les haya gustado mucho el video. Me pareció a mí un tema muy interesante y del cual podría desprender nuevas temáticas para el canal. Si tienes más de 20 o 25 años, no dudes en comentar cómo fue tu experiencia con el supuesto colapso tecnológico y con la llegada del nuevo milenio. Espero les haya gustado mucho el video y nos vemos en la próxima. Chao. Por ahí miramos que había un mensajito. Si se dieron cuenta al final que decía que se aproxima un segundo Y2K. Profe, qué pena, no sé, no le escuché, estaba el video del video muy alto. Ah, ya. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe. Ya les preguntaba que si notaron que por aquí hay un mensajito que nos dice que se avecina el Y2K 38 en 2038. Bien, ese suceso también va a ser importante, aunque casi no va a tener mucho efecto, ¿no? Eso más que todo es debido a la cantidad de memoria de los equipos con arquitectura de 32 bits que cada vez son menos. Entonces ya al 2038 probablemente no hayan muchísimos equipos con arquitectura 32 bits. Pero bueno, todo este cuento del Y2K se produjo porque estábamos en esta parte de aquí, ¿no? En la parte de ingeniería de software. Entonces miren que ahí había un problema con el software. Prácticamente en el cambio de milenio se identificó, y también un poquito antes, pues, ¿no? Se identificó que la desorganización del mundo para construir software podría traer consecuencias bastante complejas. Y es algo que estamos viendo ahora también. Creo que ustedes han sido conocedores, y es una pregunta que se está haciendo la humanidad también, sobre la parte de inteligencia artificial, ¿cierto? Ustedes ya han visto que hay muchos robots que son capaces de ser autosuficientes, hay computadores que hacen las cosas por sí solos, incluso hay
hay sistemas informáticos que se gestionan solitos. Entonces ya estamos haciendo que aquí, donde el centro, y si se dan cuenta en el video también, en el Y2K, el centro de todo era la información, ¿cierto? Eso era el elemento fundamental, el manejo de la información en altos volúmenes, lo que era pues eh, controlado por los computadores. Ahora ya no se busca que sea solamente información, se busca que esa información me permita construir y producir conocimiento. Y ese conocimiento se está procurando que se produzca de manera autónoma. Los sistemas inteligentes que reaccionan a las, a los estímulos del entorno. Yo creo que muchos de ustedes han usado o han visto cómo funcionan los filtros de Instagram o de TikTok, ¿cierto? Ustedes han visto que, por ejemplo, inicia un filtro con colocando a una persona con cabello o colocándole una mascarilla de que no tiene cabello, ¿cierto? Y se mueve la persona y se comporta de esa manera. No es una edición de ese momento, sino que es una edición en tiempo real de todo lo que ha aprendido el sistema. Ustedes miraron también como hace unos 2 años, que apareció un filtro que lo mostraba a uno como iba a ser de viejito, ¿sí se acuerdan? Sí, profe. Esos sistemas se basan en información previamente producida. Ahorita hay una gran cantidad de información, hay un volumen impresionante de información. En los últimos años, la humanidad ha producido más información que en toda su historia, en toda la historia previa a los últimos años. Y esta información se la está utilizando para que se convierta en conocimiento, pero no se está convirtiendo solita, se están utilizando elementos de inteligencia artificial. Los estabilizadores de las cámaras también ustedes han visto que implementan inteligencia artificial. Y pues acá ya miramos otros elementos que apoyan a estos componentes o a estas etapas, podríamos llamarlas, que son pues las bases de datos, el internet, las bases de conocimiento, las ciencias de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, todo esto nos ha permitido a nosotros establecer dos fronteras o digámoslo conceptualmente dos elementos que son la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Por aquí voy a colocar la sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Ahí están. Estos dos conceptos son muy importantes. Y ahora también estamos hablando de algo que es la industria 4.0. Bueno, en estos casos, en la sociedad de la información, tiene mucho que ver la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, tanto en sectores como la educación. Bueno, aquí voy a coloquemos las TIC en sectores educativos, en sectores de salud y medicina, en el sector del arte y la cultura, y las relaciones sociales. Y claro, por supuesto que sí. Bueno, en entornos educativos, ¿qué han visto ustedes o dónde han visto que las TIC intervienen en entornos educativos? Ahorita estamos mirándolo, justo ahorita. Antes también lo mirábamos, nosotros ya las actividades las recibíamos a través de la plataforma o algunos ejercicios se hacían utilizando software. De pronto ustedes por allá en el colegio usaron un software que se llama Cabri para hacer cálculos matemáticos basados en geometrías, bueno, diferentes cosas. Entonces, en entornos educativos es evidente que
hay una intervención, ¿no? de las TIC en salud y medicina, indiscutiblemente. Todas las tecnologías de la información y la comunicación se evidencian ahí. Cuando ya nosotros vamos al médico, ustedes creo que eso sí lo alcanzaron a vivir, que antes íbamos al médico y el médico llenaba unas hojitas, ¿cierto? ¿Sí, sí les tocó? Que él iba llenando ahí la hojita y la fórmula y luego no se entendía la letra del médico, ¿cierto? ¿Sí les tocó? Ah, sí, pues. Sí, profe. Y ahora, ¿cómo es una Sí, cita yo también. médica cuando ustedes van a la EPS? Todo en computador y escribe. Exacto, miren. Ahora nuestra historia clínica está toda en el computador, el médico escribe ahí todos nuestros síntomas y luego la fórmula sale impresa, ¿no? Ya no nos toca descifrar el medicamento que nos recetó el médico. Pero bueno, aún nos toca descifrar algunas anotaciones que suelen colocar, ¿no? Por ejemplo, el horario de cada medicamento, que también suele salir en la fórmula, eso ya varía de EPS a EPS. En el arte y la cultura, completamente ha intervenido esto. Ustedes también, antes para mirar una película, tocaba ir a cine o alquilarla, ¿cierto? Ahora para mirar una película, ¿qué hacemos? Ingresamos a Netflix o a Amazon Prime o no recuerdo otros. Bueno, ingresamos a alguna plataforma y miramos a través de las TIC. Eh, por ejemplo, para algunos festivales podemos acceder a través de medios tecnológicos. También lo hemos visto. Y en las relaciones sociales, aquí yo creo, o al menos pienso, ¿no? Esta es mi postura personal, que ahora, y más con los efectos de la pandemia, las relaciones sociales han sido trascendentalmente afectadas por las TIC. Antes, o yo me acuerdo, pues en el colegio para poder em, acercarse a la niña que a uno le gustaba, uno hacía una carta y debía tener el valor de ir a entregársela y pues era un poco diferente. Ahora, ¿qué se hace? Se busca a las personas en Facebook y se les envía un mensaje. O se busca a uno el número de WhatsApp y se envía el mensaje. Entonces, aquí sí pienso que realmente ha afectado, bueno, puede que hayan diferentes visiones, ¿no? De buena manera o de manera no tan favorable a las relaciones sociales. Por ejemplo, ahora nosotros podemos estar o mirarnos o charlar con familiares que están en otros países o en otras ciudades y en cualquier momento lo podemos hacer. Entonces miren que las TIC están en toda parte, ¿no? En todos los entornos. Y esto produce que nos encontremos en estas dos sociedades, dependiendo pues también del país, que va en sintonía con esto de acá. Yo les decía, en la ingeniería de software y en el 2000, en los 2000 mirábamos que sobre todo en la parte de Norteamérica estaban basados, todo estaba con base al manejo de información. Y ahora es con base a la producción de conocimiento. Por ejemplo, aquí en inteligencia artificial, ustedes han visto esas predicciones que hace la NASA, ¿no? De los cometas que se acercan a la Tierra o de dos estrellas que van a colapsar o de cómo los agujeros negros se van comportando a través de simulaciones. Y esas simulaciones se hacen por el conocimiento, por la información que se ha obtenido. Entonces miren que estas dos etapas también van en sintonía con la sociedad. Si son sociedad de información o sociedad del conocimiento, dependiendo de la etapa en la que esté un país, que interviene en varios sectores. Bueno, por acá tenemos nosotros también eh, elementos que no son fáciles de desconocer en su lugar. Es muy importante tenerlos en cuenta y reconocerlos. Tenemos un impacto, ¿no? Un impacto de la informática en el contexto social. Por aquí voy a colocar impacto de la informática, contextos sociales.
Nosotros hemos sufrido pues son lecciones, ¿no? Y aprendizajes que nos ha dado la pandemia. Por ejemplo, hay impactos buenos y hay impactos malos de cómo ya la tecnología está tan incrustada en nuestro diario vivir. Aquí me gustaría que ustedes me cuenten qué han sentido o qué sienten que es bueno de que todo usted lo tenga ahí en el celular o todo lo tenga a través de internet, qué es bueno y qué es malo. Unas cinco personas, cinco estudiantes que me digan y luego hacemos por acá una recopilación, ya de una visión más amplia. ¿A quién le gustaría comentarnos o cuál es su visión de qué elementos han sido buenos y cuáles han sido malos de cómo ha impactado la informática en el contexto social? Profe, Leder. pues un impacto bueno sería pues la evolución que ha tenido más o menos la tecnología para comunicarnos en clase. Y también el que ya tengamos todo en nuestro celular o nuestro portátil, pues ha ayudado bastante, como decir, aquí ya no tengamos que andar cargando tantos libros. Por ejemplo, que ya nos manden un trabajo y lo podamos tener en un PDF y lo podamos desarrollar en el celular, lo entreguemos en una plataforma y pues ya no tengamos que estar como acarreando con todo ese poco de material en un bolso y pues sería también como un poco hostigante. Y ya lo negativo pues ya sería el mal uso que se le podría dar, como por ejemplo que hay gente que es, no sé, muy adicta a juegos o solamente se pasa en redes sociales y eso. Exacto. Ustedes creo que han escuchado de varios profesores, ¿no? Que a mí me lo decían, que me tocaba más, no era tan complejo porque el computador me permitía programar, que a ellos les tocaba programar en tarjetas perforadas y también es algo que uno les dice a ustedes, ¿no? Que a ustedes no les toca tan complejo porque cualquier información la encuentran en internet. Entonces, sí, son aspectos muy buenos que tenemos ahí a la mano. ¿Quién más le gustaría darnos su punto de vista? Facilidad de comunicación sería algo bueno y que la privacidad ya es más vulnerable. Sí, Eso sería pues lo malo. La privacidad ya es más vulnerable. claro, porque ahora nosotros cualquier cosa que publiquemos, claro que son parámetros configurables, ¿no? Pero cualquier cosa que publiquemos o que encontremos en la red eh, ya es un acceso público, ya cualquier persona del mundo la puede visualizar. Y justo ayer me hacen recordar de algo, que ayer yo tuve una reunión y era la primera vez que nos reuníamos con esta persona y ya cuando miramos el nombre completo, pues lo primero que hicimos fue hacer una revisión de su hoja de vida y con el nombre nomás, ya teníamos toda la información y ya sabíamos con quién estábamos hablando. Entonces, claro, esa es una situación bastante buena y mala, digamos, porque depende de cómo uno le dé el manejo a lo que comparte, ¿no? Y es algo con lo que nosotros debemos ser muy cuidadosos. Incluso ya en la parte de los medios nacionales, pues en RCN y Caracol le han dado relevancia al tema, aunque ellos pues siempre van con su segunda conveniencia, ¿cierto? Pero ¿han visto ustedes casos de personas que han sido extorsionadas o han sido violadas o asesinadas por elementos que se han publicado a través de redes sociales? Entonces hay que ser muy cuidadosos con ello. Se invade o se pierde gran parte de la privacidad tanto como uno quiera. Por ejemplo, cuando uno en clases, por ejemplo, ustedes están en su casa normal y yo les envío un mensaje. Ahí se pierde un poco de la privacidad, porque ustedes están en un fin de semana que es tiempo de familia y un contexto o un elemento de un contexto diferente está incorporándose a su fin de semana de tranquilidad. ¿Alguien más desea comentarnos?
Listo, entonces por aquí yo voy a tomar nota de algunas cositas. Entonces vamos a iniciar con la parte de la privacidad y la libertad de expresión. Privacidad y libertad. Perdón. Disculpen. De expresión. Y ahí hay dos cosas, ¿no? La privacidad y la libertad de expresión. Privacidad, pues, es bastante controlable de nuestra parte y la libertad de expresión, que eso tiene su doble lado también. A veces la libertad de expresión permite que en realidad se conozca una forma particular de una persona o de un grupo de personas de expresar sus sentimientos y sus pensamientos, pero a veces también esa libertad de expresión puede que sea dañina para otro contexto, para otro entorno. Otro elemento que tenemos que es muy importante, que es el desarrollo tecnológico sostenible. Y este se vio vulnerado hace poquito. ¿Ustedes vieron la noticia de las personas que esperan comprar un iPhone en diciembre? ¿Alguien le escuchó? No, yo no. No, profe. No, profe, yo tampoco. ¿De alguien de ustedes quiere comprar un iPhone en diciembre? No, profe. Resulta, bien, la pandemia tuvo un efecto bastante fuerte, sobre todo en la producción de dispositivos tecnológicos. ¿Dónde se producen los dispositivos tecnológicos? ¿Dónde se ensamblan? ¿Ni idea? Miren, yo estoy mirando por acá mi celular y dice que es ensamblado en Vietnam. Si ustedes miran por allá sus celulares, algunos van a decir, así sean de una marca Samsung, LG, Motorola, bueno, de diferentes marcas, algunos de ellos, en su mayoría, incluso los iPhone, son ensamblados en China, ¿cierto? Y resulta que en la pandemia, durante la pandemia, como todas las personas estaban en sus casas, hubo una sobredemanda de carbón. Esa sobredemanda hizo que se consuma este recurso y que ya no haya el- la oferta necesaria para cubrir estos elementos. Y esa escasez de esa materia prima ha hecho que también las líneas de montaje y producción de equipos tecnológicos, no solamente los iPhone, muchísimas empresas están en el mismo inconveniente, tanto así que ya incluso los computadores va a ser un poco complejo encontrar computadores nuevos. La noticia era que las personas que esperan comprar un iPhone en diciembre no van a poder lograrlo. ¿Por qué? Porque la empresa o iPhone está teniendo desabastecimiento total de materia prima para la producción de sus celulares, para el ensamble de sus celulares. Entonces, ahí miramos que ese desarrollo tecnológico sostenible se está viendo afectado. Y en realidad en muchos aspectos, no solamente en la parte tecnológica, porque lastimosamente, pues en el planeta no ha habido una cultura de manejo de recursos de manera sostenible. Bueno, por acá miramos otras cosas que son beneficiosas, que es el e-gobierno y la e-democracia. El e-gobierno, pues esa es, nosotros antes, hace 2 años, que fue cuando inició la pandemia, bueno, un año pasadito, para todo nos tocaba ir a hacer fila y llevar el papel, llevar el comprobante autenticado y toda la, la situación. Pero ahora ya casi la mayoría de los trámites las podemos hacer a través de internet. Entonces miren que hay procesos que la pandemia los ha acelerado.
El voto aún no se hace a través de internet en Colombia, pero hay en muchos países que sí se puede hacer. Y esa fue una de las polémicas cuando hubo lo de Biden, ¿no? Que habían algunas posibilidades de fraude según Donald Trump. Bueno, entonces miren que va también, hay trascendentalidad del impacto de la informática en algunos contextos. Bueno, por acá tenemos la parte de los derechos, ¿no? La igualdad. Igualdad entre hombres y mujeres. En esta parte, pues nosotros, un computador no distingue, ¿cierto? Algo que en la sociedad de pronto sucedía hace algunos años y que quizás en algunos sectores se miren rasgos aún de este tipo de discriminación. Eh, Ahora, pues ya el acceso a la tecnología ha permitido acortar un poco esa brecha. Yo creo que ustedes han visto en YouTube, por ejemplo, antes las propagandas de desarrolladores o de oportunidades de desarrollo, casi siempre la persona que aparecía en el comercial era un hombre y ahora aparecen damas también. Y yo he conocido damas que son muy buenas para el desarrollo, que le enseñan muchas cosas a uno. Y más aún cuando nosotros mirábamos en la historia, ¿cierto? Que quienes inventaron el primer lenguaje de programación son dos damas. Entonces, sí es muy importante esta parte de la igualdad. Y también la igualdad de oportunidades. Resulta que hace un tiempo era impensable o muy difícil de que uno se vaya a trabajar a, qué sé yo, a Corea o que se vaya a trabajar a, qué sé, bueno, a Argentina, etcétera, 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 porque antes tocaba mudarse, ¿cierto? Tocaba hacer el trasteo, sacar el pasaporte, la visa, bueno, todo eso. Ahora no, ahora con la cantidad de oportunidades laborales en línea, se puede trabajar con cualquier país desde su propia casita. Disminución de la brecha digital también. Bueno, ahí hay dos puntos de vista, ¿no? La disminución, porque en efecto ya fue necesario para muchas personas, para que no se aíslen del mundo, acceder a elementos de las tecnologías de la información. Pero, lastimosamente, aquellos que no han podido acceder a estos elementos, la brecha no se ha reducido, sino que se ha aumentado, porque como ahora todo es digital, entonces ya fue muy difícil conseguir elementos de manera presencial. Entonces habían personas que tenían inconvenientes para ellos. Si todo hubiera continuado en la virtualidad, hubiera sido difícil porque hay personas, por ejemplo, los abuelos. Los abuelos no piden un mercado en línea. Los abuelos no pagan sus recibos en línea. Entonces, para algunos casos la brecha digital se redujo y para algunos otros la brecha digital se vio ampliada. Bueno, esos son como algunos elementos que se tienen por aquí en cuanto al impacto de la informática en contextos sociales y podríamos sacar muchos más, ¿no? Ahora pues vamos a mirar que estos impactos también van de la mano con unas nuevas tecnologías y no solo tecnologías, sino también con nuevos retos que ha tenido la sociedad. Ustedes, por ejemplo, bueno, aquí nuevos retos. Voy a colocar. Por ejemplo, uno que apareció ahora. No apareció, ya existía, pero tuvo muy alto reconocimiento en estas épocas. Teletrabajo. El teletrabajo, ¿cierto? Bueno, y autoempleo. ¿Ustedes se dieron cuenta de pronto cuando todo pasó a ser teletrabajo que el ministerio procuraba sacar, el Ministerio del Trabajo procuraba
normativizar lo del teletrabajo. Si miraron en las noticias. Están callados hoy. Bueno, En noticias pues, casi no, sino que como en comerciales y así, pues en redes también habían bastantes cosas sobre eso. eso. Sí, porque había un vacío, ¿no? Un vacío que en la legislación colombiana no cubría esos elementos. Entonces también son cosas que se fueron fortaleciendo. Otros países lo tenían mejor dominado. Por ejemplo, eh, en Estados Unidos las empresas de software siempre contratan ingenieros de la India para desarrollar el software. Entonces ellos no tuvieron un aprendizaje tan amplio, sino que ya sabían manejar estas situaciones. El impacto de las TIC en las empresas. TIC en empresas. También pues fue completamente transformador. Creo que ahora hablamos desde un punto de vista muy diferente, ya no tan lejano, porque antes de la pandemia sí era un poco lejano hablar de esto, pero ahora sabemos que todas las empresas deben tener en cuenta que su organización está obligada a incorporarse a los medios informáticos. Em, bueno, ahí tendríamos pues grandes empresas tecnológicas que han visto o han requerido cambiar su forma de trabajo. Yo miraba, no recuerdo si fue en las noticias o fue en internet, que muchas de las personas que tenían un trabajo netamente presencial, por ejemplo, mecánicos o, bueno, las personas que hacían las labores del hogar en otras casas. Cuando sucedió lo de la pandemia no tenían cómo sustentarse. Y ellos iniciaron a mirar oportunidades en la parte alimenticia y en la venta de alimentos a domicilio, soportados en tecnologías de la información también. Entonces, hay muchos casos, ¿no? Muchos casos de empresas que han surgido y otras que se han fortalecido y algunas otras que han tenido que desaparecer. Bueno, eso tiene varias implicaciones. Pues las leyes, los acuerdos de protección de los datos, la ciberseguridad, la parte de ¿cómo se llama? Forense, informática forense. Entonces hay muchas cosas. Miren que aquí entonces hemos tenido un panorama de cómo la tecnología interviene en nuestra sociedad. Ahora bien, resulta que aquí nosotros vamos a tomar estos dos conceptos que son muy importantes, la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. ¿Listo? Y el día de mañana vamos a hablar de la industria 4.0, vamos a hablar un poquito qué es lo que se está esperando en cuanto a ello. Entonces, a partir de este momento vamos a realizar una actividad, una pequeña actividad que es construir un mapa conceptual relacionando los conceptos de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento en un mapa conceptual. Ese mapa conceptual lo vamos a exponer muy rápidamente, por eso nos vamos a hacer en grupos. Listo, ahorita tengo 55 conectados. Vamos a hacer grupitos de máximo 5 personas. Yo creo que ustedes se conocen entre ustedes. Para que hagamos un mapita conceptual relacionando esos dos conceptos y pues en la exposición discutan entre ustedes para responder a la pregunta de ¿dónde está Colombia? ¿O qué es Colombia? ¿Una sociedad de la información o una sociedad del conocimiento? ¿O ninguna? ¿Listo? Entonces, vamos a hacernos en pequeños grupos para trabajar con esta herramienta
de mind mapping. Esta nos va a servir para hacer un mapa conceptual. Acá, entonces, les voy a mostrar en este momento el proceso para acceder a MindMaster. MindMaster se llama. Entonces vamos a mirar. Bueno, yo por acá voy a ir a la página principal. Listo. Aquí, en esta partecita, si alguien va a ir siguiendo los pasos, por favor me dice como para tener en cuenta esa espera. Si no, les muestro por acá y ya ustedes igual es muy intuitivo. Entonces, bueno, yo inicialmente voy a seleccionar la parte de educación, porque vamos a trabajarlo en un entorno educativo. Me preguntan cuál es mi rol. Yo voy a seleccionar acá Educator. Ustedes van a seleccionar Student. Y donde trabajo o estudio, me dice aquí. Entonces, Other Educational Institution voy a colocar. Y me preguntan si trabajo con un grupo. Ustedes van a colocar que sí, desde 2 a 10. Y le digo siguiente. Me preguntan que qué es lo que yo necesito con el software. Vamos a decirle organizar documentos, información. Solamente eso. Hago clic sobre Organize Information. Y listo. Bueno, aquí voy a recargar. Que se me quedó ahí. Eso. Entonces, este es un mapita conceptual. Recuerden, un mapa conceptual es un conjunto de conceptos enlazados con conectores. No vamos a encontrar aquí un párrafo, ¿no? Aquí no vamos a pegar párrafos. Todo va enlazado con conectores. Conectores de conceptos. Por ejemplo, aquí tendríamos sociedad. Y por acá agregamos conocimiento. Y acá podemos agregar otro que sería información. ¿Listo? Por acá en la sociedad del conocimiento tendríamos, qué sé yo, propiedad 1. Vuelvo a seleccionar propiedad 2. Marco nuevamente propiedad 3. Y acá propiedad 4. Que de esta propiedad 2 necesito hablar un poquito, entonces perfecto, agrego un concepto 1, nuevamente de esta concepto 2, y aquí concepto 3, por ejemplo. Listo, y así vamos construyendo nuestro mapita conceptual. Entonces aquí podríamos leer, ¿no? La sociedad del conocimiento tiene la propiedad 1, la propiedad 2, la propiedad 3, la propiedad 4. En la propiedad 2 tenemos estos conceptos, este concepto y este concepto. Y así vamos a ir organizando qué es la definición o qué es la sociedad del conocimiento y también qué es la sociedad de la información. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a hacernos en grupitos de 5. Vamos a darle un nombre al grupo. Ustedes se conocen, ¿cierto? Entonces en su grupo piensen en un nombre, qué sé yo, por ejemplo, las iniciales del grupo o las iniciales de cada uno de ustedes. Por ejemplo, si yo estuviera en un grupo con varias personas, digamos que fuera Jorge, María, José y Jesús. Entonces ahí tengo JMJJ. ¿Listo? JMJJ. ¿Qué voy a hacer? En el nombre de Zoom, aquí en Zoom, voy a modificarlo. Si ustedes se van a la sección de participantes, ahí hay sobre su nombre, usted va a encontrar una opción más y ahí hay uno que dice renombrar. Y antes del nombre, usted va a colocar el nombre de su grupo. Eso me va a facilitar a mí hacer unas salitas de trabajo en grupo. Entonces ahí, por ejemplo... Profe, ¿será que usted podría organizar los grupitos? Ah, listo. ¿Los organizo al azar entonces?
Sí, mejor, profe. Ah, perfecto. Listo, voy a dejar de compartir mi pantalla para organizar los grupos. Bueno, entonces, grupos de 5, ¿no? Tenemos 54, serían 10, 11 salas. Listo, Zoom lo va a hacer solito. Ahí, 4 o 5 participantes por sesión. Listo, entonces voy a crear las salas. Ahí está, tenemos 11 salas y Zoom ya hizo la asignación de los grupos para que trabajen. La mayoría están de 5 y hay un grupo de 4. Entonces en estos momentos ustedes van a mirar en sus pantallas, bueno, hay dos grupos de 4. Van a mirar en sus pantallas que les va a llegar una invitación eh, para unirse a una sala de trabajo de grupos. Ustedes se unen y yo ya paso por cada una de las salas. ¿Listo? Entonces voy a habilitarlas para que inicien a trabajar. El orden correcto sería iniciar a buscar, ¿no?, información sobre qué es la sociedad del conocimiento y qué es la sociedad de la información, discutirlo y luego ir armando el mapita. Entonces vamos a las salas. Recuerden, muchachos, en estos momentos van a pasar a las salas. Miro por aquí a Alejandro Cosquer, a Alexander Miramaj, a Cristian Paz, Iván Prado, Jackson Iván, Juan Jacama Mejoy, María de los Ángeles Flores, Ángelo Ruiz y a Yolanda Figueroa. Los invito a que pasen a las salas para que trabajen en sus grupos. De pronto Alejandro, Alexander, Jackson, Juan, María de los Ángeles, Angelo y Joana, los invito a que pasen a las salas de trabajo en grupo. Alejandro, te miraba que estabas solito en la sala. ¿Me escuchas, Alejandro?
¿Me escuchas, Alejandro? Alejandro y Juan, ¿me escuchan? Sí, profe. Ah, listo. Ah, debo habilitar el permiso para que compartan pantalla, ¿no? Tal. Pero lo que dijo el profe, hola profe, Hola muchachos, muy buenos días. buenos días. Buenos Permítanme un días. momentico que me llegó una llamada. Vale, profe. Yo sí. Bueno, listo muchachos. Ya está habilitada la opción para que puedan compartir pantalla y de pronto que uno de ustedes inicie en el mapa conceptual y lo puedan trabajar. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Y cómo se descarga? O sea, ¿se lo guarda de ahí y se lo enviamos a la plataforma? Aquí abajito, mira que acá abajo hay una opción en la parte inferior derecha. Ah, una nubecita. Ajá. Eso, ahí lo Y pueden. exportar. Creo que una de esas no está habilitada por el. Ah, bueno, arriba está en PDF, mira. Entonces, ese se lo cargamos en el COES, ¿verdad? Sí. Y, Ah, ya. y además de ese, ¿no hay que hacer algo en Word o algo así en un documento? No. No, pero espérame, es que yo no recuerdo cuál de estas dos no está permitida. Porque hay unas que, como estamos con una licencia gratuita, algunas de ellas no están habilitadas si no se paga. Pero permíteme, yo hago el. Ahí dice el Pro. El Pro es que no se puede. O sea, Archivo de hay que Word, pagar. lo de Ajá. PowerPoint. PowerPoint y Word. Entonces solo toca en Ah, ya. PDF. A ver, intenta exportar ese que dice en PDF. Mi computadora. Sí. Ah, no, ese Mm, tampoco está. no, tal vez más tarde. No está habilitado. Eh, no, es que No. la marquita de personal quiere decir que deberíamos adquirir la licencia personal. Oh, Profe, y si le tomamos una captura de pantalla? Lo que pasa es que les va a salir más grande, pero ustedes me pueden compartir el enlace, verán. Dale acá abajito a ver en compartir. a ver, abajo. Más acá, más a la derecha, compartir eso. Vale. Por medio de Facebook, Twitter, Parents Ah, aquí este enlace, ¿no? Eso, ajá. Ese me lo comparten en la plataforma. Yo ya les habilito el espacio. Ah, vale, vale, vale. Listo. Entonces, cualquier dudita, yo ya voy pasando por cada una de las salas. ¿Listo? Ah, profe, ¿cómo sí? O y sea, los temas. O sea, ¿qué temas tenemos que elegir para... Deben trabajar sobre la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información. Ah, eso, la sociedad de la información. Sociedad de la información. Entonces, ustedes ahí en el mapa conceptual van a plasmar qué comprenden, no qué dicen los demás, sino ustedes qué comprenden o cómo comprenden qué es la sociedad de la información y también la sociedad del conocimiento y cómo se relacionan. Y pues ahí en esa lectura que ustedes van a hacer o en esos conceptos que van a estudiar, por ahí van a ir discutiendo entre ustedes en qué sociedad está Colombia. Ah, ya, ya.
O sea, ahí, o sea, es que pues yo lo vi en el colegio, lo vi, y yo solo me hicieron hacer, es un mapa de ideas y solo me hicieron hacer las ideas más o menos y agregar imágenes, pero no sabía que se podía meter texto. Claro, esa es la idea de hacer el mapa conceptual, ir uniendo No, conceptos. ya veo. Por ejemplo, lo que yo les estaba mostrando, ¿no? Sociedad. La sociedad puede categorizarse como sociedad del conocimiento y sociedad de la información. Ahora, en la sociedad del conocimiento tenemos estas características, estas otras y estas otras. Esta característica 1 indica que o implica que la sociedad tenga este punto, este otro punto, este otro punto. Entonces se va haciendo como un árbol que nosotros cuando lo vamos leyendo podemos interpretarlo y entender el tema que se está trabajando. Vale, profe. ¿Y si le podemos colocar imágenes? Sí, claro. Ah, ya. Bueno. Listo. Listo. Que le digas a don Alfredo por el WhatsApp que baje. Bueno. Entonces, Ay, háganme un favor. No, yo ya, espérenme, yo ya tomo aquí en el video, dejo constancia de cómo están armados los grupos para habilitar la tarea con entrega por grupos. Ah, vale. En el COES, ¿no? Dice. Sí, de ahorita igual ya paso por cada una de las salas informándoles cómo se va a hacer la entrega. Bueno, Vale, entonces nos vemos en un ratico. vale, profe. Hola muchachos, ¿cómo van? ¿Están ahí? sí, profe. Ah, muy bien. ¿Sí están trabajando o están calladitos todos? Profe, apenas acabé de entrar, no podía, me sacó del sistema. Ya. ¿Tú de pronto ya accediste a MindMaster? Sí, profe. Listo, ¿me compartes un momentico pantalla? Ay, profe, estoy desde el celular. Ah, bueno. Ay, Lo que pasa es que para... Oh, bueno, yo compañero. ahorita les muestro para que me compartas. ¿Tus compañeros están interactuando contigo? Mm, como apenas acabé de ingresar, no sé. Listo, entonces paso en un ratico. Ya. Muchachos, ¿están aquí? Sí, profe. Sí, ¿Cómo van? profe. ¿Cómo van con el trabajo? Ya estamos consultando. Listo. ¿De pronto alguien ya tiene o ya accedió a MindMaster? Sí, profe. Pues yo ya. Listo. ¿Me puedes compartir pantalla un momentico? Ya, espérame. Un momentico. Eso. En la parte de aquí abajito, mira que hay un botoncito de compartir en la parte inferior izquierda. Haz clic sobre él y habilita el que dice enlace para compartir. Eso, muy bien. Ese enlace luego lo van a subir a COES. Yo ya habilito la tarea para que la suban en grupos. Ahí de una vez les hago una recomendación y estoy mirando en el mapita que ustedes tienen todo un párrafo. En el mapa conceptual no se colocan párrafos completos, sino que se van enlazando conceptos. ¿Listo? Sí, profe, es que ahorita era como por la idea. Ah, ya, listo, listo. Ya le vamos sacando cositas. Perfecto, listo. Entonces yo ya les habilito la tarea en COES en un ratico, o si no, igual esta no es de entrega justo ahorita, sino que ya la vamos puliendo. Profe, ¿Para cuándo? Para el próximo viernes yo creo que sí.
Profe, ¿podemos editar varias personas el mismo mapa? Sí, con ese enlace lo compartes a tus compañeros y ahí pueden conectarse. Ah, ok. Ok. Bueno, voy a otro grupo. What? S. Obligatoria, Bueno, sí. ¿qué hacen? ¿En qué andan? Estamos viendo como sobre las matrículas de las materias del segundo semestre. Ah, listo. Bueno, los veo. ¿Alguien de pronto ya ingresó a Mind Mapping? Yo, profe. Listo. Miremos en el mapita. ¿Dónde doy? ¿En uso personal y hogar o equipos o empresa? Sector educativo. Ah, sector. ¿Cuál es su función? Estudiante. Haces tus mapas de 2 a 10. Organize information. Listo. Acá abajito hay un botoncito que dice compartir. Dale clic ahí donde dice enlace para compartir. Y ese enlace ahí, de ahí puedes compartirlo con tus compañeros para que todos puedan editar. Ah, ya también pueden. Sí, todos pueden editar. Ah. Y también ese luego lo van a subir a COES, ¿listo? Se lo guarda así como. Él se guarda automáticamente. Ya vi. Listo, luego ese enlace me lo comparten a COES. Voy a otro grupo. Bueno, profe, gracias. Entonces entra, muchachos. Bueno, ¿cómo están, muchachos? ¿En qué andan? Profe, lo que pasa es que no escuchamos muy bien qué era lo que tocaba hacer, o sea, de qué tema tocaba hacer el mapa. De la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información. Y usted dijo algo así como, o sea, eso en Colombia. Es que, bueno, el mapa conceptual va a estar relacionando los dos conceptos, ¿no? Sociedad del conocimiento y sociedad de la información. Y cuando ustedes vayan haciendo la construcción, que para ello pues van a hacer una revisión de lecturas y todo esto, ustedes van a ir pensando, a ver Colombia en cuál de los dos está. Pero esa no debe quedar en el mapa, o bueno, si quieren la pueden colocar ahí. Pero es más una pregunta que les voy a hacer de manera directa, ¿listo? Listo. Bueno, profe, ¿me las puede repetir para anotarlos? Sociedad Sociedad del conocimiento y sociedad de la información. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, verás. Acá abajito en la parte inferior izquierda hay un botoncito que dice compartir. Eso. Dale clic ahí donde dice enlace para compartir. Y ahí ese enlace lo puedes compartir con tus compañeros y todos pueden editar. Y ese también es el que ustedes van a cargar a COES. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo. Voy a otro grupo.
Bueno, muchachos, ¿cómo van? ¿Me escuchan? Yuhu. ¿Me escuchan? Sí, profe, estamos organizándonos para entrar aquí. Es que pues ahorita como están en eso de las matrículas de humanística, que ya las habilitaron. Listo, listo. Ya, listo, profe. Bueno, de pronto alguien ya ingresó a la página, al software. Sí, profe, yo ya les compartí aquí el enlace para que se unan. Ah, listo. Ese enlacecito luego lo van a compartir a Coes. ¿Listo? Ah, vale, listo, profe. Muy bien. Voy a otro grupo entonces. No van a tener sentido. O algo así. ¿Cómo van, muchachos? No sé si me Pero, dicen. buenas. Hola, profe. ¿Cómo están? Ah, profe. Bien. Bueno, ¿alguien de ustedes ya ingresó a Mindmaster? Sí, estábamos en eso. Listo. ¿Me pueden compartir pantalla un momentico? El compañero que estaba compartiendo. Listo, vamos allá a Mindmaster. Eso, acá abajito en la parte inferior izquierda hay un botoncito que dice compartir. Sí, yo creo que ya les compartí, ¿verdad? Pero ya le comparto. Eso, y ese lo van a subir a Coes luego, ¿listo? Yo ya les creo la Ah, ya. sesión. Listo, voy a otro grupo. Bueno, profe. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Pues yo digo, eso del concepto, sea como sea, pues va a ¿Qué variar, días obviamente. diría yo? ¿No? O sea, ahorita más. ¿Qué día sería más? ¿Para reunirnos o cómo? Claro.
Muchachos. ¿Están por aquí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, ¿se me escucha? Sí, listo. ¿Alguien de ustedes ya ingresó a la página? Yo aún no estoy leyendo, profe. Bueno, listo. Pues voy a salir y voy a darles una instrucción general. Bueno. Profe. ¿Sí? Bueno, por ahí ya las salas han finalizado. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, les voy a compartir mi pantalla para que tengan en cuenta lo siguiente. Recuerden con qué grupo estaban trabajando, ¿no? Porque esa es la forma como van a hacer la entrega. Bueno, ahí en mi pantalla yo les estoy mostrando que aquí abajito hay un botoncito que dice Share o en sus casos compartir. Entonces, ¿qué van a hacer? Por aquí van a habilitar esta parte de aquí que dice habilitar enlace o enlace para compartir y les va a aparecer este enlace de acá. Este enlace ustedes lo pueden enviar a sus compañeros para que todos puedan editar el mapa conceptual, y también este es el que van a subir a la tarea de COES. ¿Listo? No olviden colocar los nombres. Aquí en el mapita colocan los nombres para así yo tenerlos en cuenta ahí. ¿Listo? Por hoy eso sería todo, muchachos. Nos vemos mañana. Profe. Sí. ¿Para cuándo es esta? ¿Para mañana? No, esta la vamos a dejar para de hoy en 8. Y ¿qué le digo? Iba a hacer otra pregunta. El mapa conceptual como tal es de la información que encontremos sobre sociedad de información y de conocimiento, ¿verdad? Sí, tratando de explicar qué es una sociedad de la información y también qué es una sociedad del conocimiento. Las dos se van a relacionar. ¿Listo? Ya, profe. Listo. Gracias. Bueno. Profe, Entonces, no. recuerdo que también, profe, Sí. recuerdo que también nos había dicho que dependiendo de ese mapa conceptual deberíamos responder una pregunta. Sí. Es que cuando ustedes vayan construyéndolo ya van a conocer qué es una sociedad de la información y qué es una sociedad del conocimiento. Entonces, la pregunta, si quieren la responden en el mapa, si no, no. Pero en ese razonamiento que ustedes van a ir haciendo, van a ir pensando, a ver, Colombia en qué está, en sociedad o en información o conocimiento. Pero eso ya es una pregunta que la van a responder ustedes según la reflexión que hagan. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Listo. Bueno, muchachos. Entonces nos vemos mañana. Bueno, profe, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe.